Doña Anmar, me gustaría preguntarle qué fue lo que pasó con el tema de Venezuela y la prensa. Pues la prensa, en realidad mi único contacto que yo tuve posterior a mi nombramiento como candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, lo único que a ellos les importó y que les ha importado por los últimos 4 meses fue una entrevista que me hicieron en abril del año pasado en Canal 9, que me invitaron a hablar luego que había muerto Hugo Chávez. Yo viví hace 26 años en Venezuela y yo vi la pobreza que había en Venezuela. Pues no fue que viví mucho tiempo, pero bueno, eso siempre queda esa impresión y yo realmente me desconecté de ese país hasta que a Hugo Chávez lo tratan de sacar del gobierno, le dan un golpe de estado y es el pueblo el que exige que él regrese, y ese golpe de estado de la derecha no se da. Entonces yo dije, aquí hay algo interesante, algo raro está pasando, puesto que cómo es que el pueblo logra detener un golpe de estado. Entonces le puse más atención a lo que estaba pasando. Chávez es realmente, o era una persona que para nosotros costarricenses, que todos somos rubios, ojos azules, pues un tipo como él, que tiene negro, indio, caribeño, todo, es una persona que no es agradable. Sin embargo, yo empecé a estudiarlo, a leerlo, y tuve la suerte de conocer a la embajadora de Venezuela aquí por 4 años, a doña Nora Uribe, y yo conversé muchísimo con ella y hablé y le decía, explícame cómo hizo, es un hombre muy inteligente, tiene una memoria extraordinaria. Y me dice, cuando él trató de dar un golpe de estado mientras estuvo en la cárcel, lo que hizo fue ilustrarse, leer, tiene una memoria fácil, maravillosa, y tiene la posibilidad de hablar. Y ella me dio muchos libros, o sea, realmente me parecía que algo estaba haciendo, ¿verdad? Además hace la nueva constitución, esa constitución que es chiquitica, y además toda esa, ¿cómo puedo decir? Esa beligerancia que él tiene contra un sistema que hoy por hoy en el mundo entero se sabe que ha sido un fracaso, que es el sistema neoliberal. Y pues yo, obedeciendo a mi formación, a lo que yo escuché en mi casa, a lo que viví junto a mi papá, junto a Rodrigo Facio, pues era la conveniencia de que el país fuera un país con justicia social, donde hubiese vivienda, alimentos, casa, todo con dignidad. Entonces, bueno, yo seguí estudiando, vi los cambios que hizo. Es muy interesante porque como él no puede hacer, como él se encuentra en una estructura institucional ya tan enquistada, entonces él se inventa las famosas misiones. Entonces una de las misiones que a mí me llamó la atención es Pueblo Adentro, porque en esas barriadas que están frente a Caracas, que son unos ranchos, ¿verdad?, una pobreza, había gente que nacía y moría sin haber nunca estudiado y nunca haber visto un médico. Entonces él, con la ayuda de Cuba, esa es la verdad, trae médicos, trae profesores, y comienza un cambio en Venezuela. Tuve la oportunidad de escucharlo una vez, un discurso de 4 horas, era un historiador. Yo nunca había oído la historia de América Latina como él la cuenta, y sobre todo todos los movimientos que hay desde los Estados Unidos. Es que nosotros creemos que ahora es cuando hay ese imperialismo, no, en la época de Bolívar ya comienza el imperialismo. Entonces, bueno, a mí me llamaban al programa y yo digo, pues que entre lo que yo vi y lo que ahora veía, me parecía que la gente vivía mejor, que tenían las misiones Sonrisa, las misiones, cuántas misiones para poder ayudar a la gente a cambiar. Y fue un debate bastante duro, porque las otras 3 personas, 3 señores, desde luego los señores siempre tienen la razón y las mujeres no, me atacaron fuertísimo, y sin embargo yo creo que yo fui clara en defender
que la gente de Venezuela estaba mejor que cuando yo había estado hace 26 años. Ese es mi comentario. Pero de ahí a que digan que soy chavista, pues es una diferencia, porque además el chavismo es visto como el chavismo de la nación, no el chavismo que se está dando o el movimiento que hay en Venezuela. Aquí nosotros nos llega lo que la nación quiere decirnos, o Canal 7 o CNN. Y en eso yo siempre he sido muy... A mí me gusta investigar, me gusta estudiar, y cuando hay un tema que me apasiona, yo lo hago. Entonces yo no solo, primero que la nación en la vida la he comprado, además de eso no le creo nada a lo que me dicen en Canal 7. Entonces yo hice verdaderamente un trabajo de investigación, me pareció que había cosas muy interesantes, y como muestra, que los costarricenses no me pueden decir que no es cierto, la Operación Milagro. La Operación Milagro llevó, creo que alrededor, o sea, más de 500 personas que estaban haciendo fila para que los operaran de catarata, las llevaron a Venezuela sin un 5 de costo, nada. Nada más los llevaban en un avión, los operaban y ahí los regresaban y los llevaban para una segunda operación de la otra catarata. Y aquí todos los costarricenses, los optometristas, los oftalmólogos, todos en contra de eso, cuando en realidad nos estaba haciendo un favor. Bueno, eso a mí me ha costado que me hayan ubicado como chavista. Pero lo más impresionante es que en estos 4 meses a mí solo me entrevistaron para hablarme de eso. Después de eso, nadie me ha entrevistado, hasta esta entrevista de la Nación, para preguntarme si compraba ropa o si tenía joyas, o que cuánto había comprado y que cómo me iba a vestir el día del... O sea, la superficialidad más grande. La última pregunta fue, bueno, entonces cuando usted sea vicepresidenta, esté en Zapote, entonces, ¿cuál va a ser su perfil para que la gente lo sienta? ¿Verdad? O sea, ¿cómo se va a vestir? ¿Cómo se va a maquillar? Todo eso. Le dije, no, mi perfil es la solidaridad, el amor, el compromiso. O sea, porque no es, yo creo que no son las cosas, no son los tricas que yo me ponga lo que pueden decir que soy yo. Así es que a mí no me han entrevistado. Precisamente el lunes, cuando llegamos al debate en Canal 6, Canal 6 solo entrevistó a Ana Elena Chacón y a Elio Fallas. Y ahí estábamos. El señor Araya, de vicepresidente por el PUSC, estaba Patricia Vega también por el PUSC, y estaba yo. Ni siquiera nos saludaron, nada, nosotros no existimos. Y eso me hace pensar que ya venía montado este cuentico de que es el PAC el que va ganando las elecciones. No sé, me parece que con el fin de que es más fácil derrotarlos a ellos, y eso me señala que realmente el Frente Amplio es el que está de primero, es el que puede ganar en la primera ronda, que no, o sea, no tenemos miedo a pesar de toda esta campaña asquerosa, porque ha sido una campaña asquerosa. Y bueno, yo estoy muy contenta porque me parece que se les ha devuelto, esto ha sido un boomerang para ellos. Han hecho del Frente Amplio de José María el pobrecito. Y es curioso porque entre más nos dicen, más ha podido José María explicar el programa de gobierno del Frente Amplio. Y creo que hay, entre esos indecisos, creo que hay muy pocos que son indecisos. Simple y sencillamente tienen terror de decir por quién van a votar. Los primeros que llegaron al Frente Amplio, que me conste a mí, ¿verdad?, que me llamaron o que los he visto o los he encontrado en las giras, fue la gente del Partido Unidad Social Cristiana cuando el doctor renunció. Luego llegaron los del PAC, cuando pusieron a la Elena Chacón de vicepresidenta. Y ahora los que llegan son los pericos, que como decían en Guanacaste, se hicieron canarios. Porque siempre dicen que la ignorancia es atrevida y que la gente le tiene miedo a lo que no conoce. ¿Cree usted que esta reacción de la prensa es porque ellos tienen miedo ahora, el mismo gobierno, que se les ha salido de las manos el crecimiento de la oposición y el cansancio y el hartazgo de la gente? Yo creo que ellos tienen miedo. Primero pensé que tenían miedo
por el cambio. Después pensé que tenían miedo porque iban a perder sus privilegios. Ahora creo que tienen miedo porque llegando el Frente Amplio al gobierno nos vamos a enterar de los, bueno, o sea, si hemos visto a la luz del día la clase de corrupción que hay, imagínense cuando estemos adentro y encontremos qué es lo que ha pasado ahí durante los últimos 36 años, porque tampoco podemos decir que solo han sido los últimos 8, han sido 36 años en que los gobernantes lo que han llegado al poder es a servirse para ellos y a olvidar a este país, a olvidar a los costarricenses. En las giras que yo he hecho por todos lados y en las conversaciones, los grupos son diferentes aquí, o sea, hay una gran diversidad de preocupaciones, pero aunque suene muy raro y la gente tal vez no me entienda, lo que yo he logrado confirmar es que las instituciones, el gobierno y la burocracia, que está harta también de estar bajo el zapato del ministro, bajo el zapato del presidente ejecutivo, odian a los otros costarricenses, porque realmente no hay otra palabra para describir lo que campesinos, mujeres con proyectos de vivienda, o sea, lo que las hacen pasar para absolutamente nada. Y ahora otra vez llegan a decirles que sí, que si les van a dar el bono, que les van, o que si no gana Liberación, le quitan lo de Avancemos. Liberación Nacional se ha apropiado de los programas de ayuda social y tienen convencido de todo este clientelismo que si se van ellos se llevan esas platas. Esas platas son de todos los costarricenses y precisamente el primer proyecto del Frente Amplio es declarar la pobreza como emergencia nacional y José María se va a encargar de que esos 50 programas en manos de 20 instituciones lleguen realmente a las personas que lo necesitan y que acabemos de una vez por todas con el clientelismo y con esa o sea, con esa manera que tratan al pobre, que bueno, ya ahora la cereza del pastel es que a los pobres, los que están en pobreza extrema, se les ofrezca 20.000 colones para salir de la pobreza, dicen. Pero es que eso es convertir a esa gente en limosneros. Y esa gente tendrá que ir todos los meses a poner la mano para que le regalen 20.000 colones, que además no alcanzan absolutamente para nada. Eso hay que erradicarlo, porque los costarricenses todos tenemos los mismos derechos y nosotros lo que proponemos es que la gente viva con dignidad y que todos sus derechos se les den, que tengan los derechos que se merecen en la caja, que tengan los derechos para salud, para educación, para vivienda, para trabajo. ¿Qué pensaría usted que podría opinar don Rodrigo Facio de la coyuntura electoral en este momento y cómo se ha comportado, digamos, el gobierno de cara a las elecciones? Yo creo que mi papá estaría listo para sentarse a escribir partes de guerra. Estoy siendo muy dura, pero lo que yo he visto, lo que a mí me contaron, es que hace 50 años, cuando se fue a una revolución, se fue por el irrespeto al sufragio. No es posible que 50 años después nosotros estemos viendo absolutamente lo mismo. Cuando no se publica una encuesta, cuando tienen al pueblo en un engaño, cuando dolorosamente lo tengo que decir, el CIEP saca en el semanario de la universidad la encuesta más rara que yo he visto, porque está Villalta en segundo lugar. ¿Y cómo es que ahí reaccionan para que sea Luis Guillermo Solís el que le gana a todos? Pues es que ni siquiera está en segundo lugar. O sea, a mí me duele ver que en la Universidad de Costa Rica haya pasado eso. Y papá estaría muy asustado. Yo sé que ir a una revolución no es agradable. La revolución del 48 es la revolución más cruenta de América Latina, porque los muertos que hubo en comparación a la población son muchísimo más grandes que otras revoluciones. Y es muy triste, muy triste, para mí es muy triste pensar que el Tribunal Supremo de Elecciones hoy vuelva la cara y se deje de decir absurdos como que usted no puede poner
una denuncia contra Avon porque usted no trabaja en Avon, o que el señor Dueñas no cometió ningún pecado porque no amedrentó a los empleados, sino que les mandó una carta a los empresarios, o que lo que hizo Johnny en su anuncio el 1 de enero, que no era un saludo de Navidad, no pueden investigarlo ahora, entonces lo investigan después. No entiendo. Y otra cosa que no entiendo y que nadie entiende es cómo en Costa Rica pueden aspirar al poder personas que están cuestionadas. Pero no solo eso, cómo es que pueden volver a unas elecciones partidos que están hoy acusados en la fiscalía. O sea, es el país de los absurdos. Y mientras pasa eso, a esos partidos que están cuestionados, que son el Partido de Liberación Nacional, el Movimiento Libertario y el PAC, le dan los millones. Y a los otros partidos, incluyéndonos a nosotros y todos los minoritarios, no tienen el menor derecho a un solo 5. Y esa gente ha sido proba. Entonces, para mí el Tribunal Supremo de Elecciones, como dicen, está sobrado y realmente los ticos tenemos que exigir que haya un cambio en el modelo y que aquí el que aspire a ir a una presidencia, sean 18, 50, 100 partidos, todos y cada uno tienen el mismo derecho, sin importar si tuvieron antes 10 votos o 3 votos, o si ahora las encuestas que son manejadas por encuestadoras privadas son las que deciden a quién se les da el dinero. Eso tiene que cambiar porque en Costa Rica en realidad no hay una democracia. Luego de las aclaraciones que usted hizo de que la prensa tiene 4 meses de estarse refiriendo a un tema, ¿verdad? Un tema que la misma prensa creó, ¿qué le hubiera gustado a usted que la prensa le preguntara? ¿Qué le gustaría a Dagmar Facio decirle a la gente? Pues por lo menos cuando José María me llama, ¿verdad? Para que acepte la candidatura, y yo le dije, o sea, perdóname, pero me tenés que justificar que yo esté aquí, porque no, yo no vengo aquí porque yo quiero saber en qué puedo ser útil. Y él me dijo, yo quiero que vos trabajes de cerca con la pequeña y la mediana empresa, con la banca de desarrollo, todo eso hay que trabajarlo en el campo y yo quiero que vos te encargues de eso. Así es que me hubiera encantado que me preguntaran sobre qué son las cosas que yo voy a hacer cuando sea vicepresidenta y no cosas que dije el año pasado que no tienen nada que ver con Costa Rica, que además las sacaron porque no pasan ni siquiera todo el video, no pasan lo que les conviene, pero sobre todo las preguntas tan absurdas como qué me voy a poner cuando trabajo ahí, o si yo uso joyas, o si me dijeron que, es que yo le he visto a usted vestida de manta. Le dije, no, yo no me he visto de manta, yo me he visto de lino de algodón, porque no me gusta lo sintético. No se vale. Esa ha sido la encuesta, esas han sido las entrevistas. Y me gustaría saber, digamos, usted comenta que estudió mucho de Hugo Chávez porque usted vivió en ese país, usted puede dar un criterio porque estuvo viviendo en ese país, conoció la gente, conoció el periodo de cómo fue antes de la llegada, digamos, de Hugo Chávez al poder y todo. Usted puede hablar con criterio sobre eso porque lo ha estudiado. Yo pregunto, ¿a quién admira Dagmar Facio? Digamos, ¿qué otras biografías o a quién admira usted de personajes importantes en la historia? Personajes importantes en la historia, pues me encanta Bolívar, verdad que no es de aquí. Tuve una gran admiración por el primer José Figueres, por el primero. Desde luego no puedo negar que tengo locura con mi papá, ¿verdad? Para mí yo siempre lo digo, cómo le agradezco a él que me señalara el camino recto. O sea, que nunca él murió cuando yo tenía 15 años, pero nunca nos enseñó, o sea, nunca ni siquiera nos preguntamos si uno podía desviarse del camino de la honradez, de la sensibilidad, del compromiso con el país. Para mí tal vez, sí, la figura más importante es mi mamá. ¿Y qué cree usted que le puede dar el Frente Amplio a Costa Rica ganando las elecciones? ¿Y qué cree usted en qué cree usted que el pueblo le puede ayudar a un partido como Frente Amplio
esos próximos 4 años? Yo creo que la primera pregunta no la contestaría, yo contestaría la segunda. Nosotros vamos, lo que el Frente Amplio necesita es el apoyo de la gran cantidad del pueblo, o sea, ganar las elecciones con o sea, barriendo, como decimos, o de una manera realmente fuerte, porque nosotros con quien vamos a gobernar es con el pueblo. Y los que van a estar sentados en la silla presidencial es el pueblo que ha sido olvidado, que no se le escucha, que tiene que ir a las calles a manifestarse. Nosotros, ninguna decisión se tomará si no es consultando con la gente que va a ser realmente, afectada, y yo sí le pido al pueblo que nos apoye. Si las cosas no se pueden dar, si en la asamblea no vamos a poder hacer cosas, yo me veo en la calle otra vez chanqueteando, aunque sea la vicepresidenta de